Vamos a desarrollar ejercicios con triángulos. En el número 1, bueno, ambos son muy sencillos en realidad. Lo que tenemos que recordar es que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre nos va a dar 180 grados. En este caso los ángulos son 60, 50 y X. Se supone que la suma de estos tres nos va a dar 180 grados, no te olvides. ¿Qué hacemos? Sumamos 60 y 50, nos da 110, ahí está el X. ¿Qué sigue luego? Pues el 110. La idea en una ecuación es que los números y las letras se separan. El X se va a quedar en su lugar, el 180 también, y el 110 pasa a la parte derecha de la igualdad, pasa a donde está el 180. Pero al cambiar de lugar también cambia su signo. Si estaba con signo positivo, llega con signo negativo. Finalmente la respuesta es 70 grados. En el número 2 también partimos del mismo principio, que la suma de los tres ángulos en un triángulo siempre va a ser 180. ¿Cuáles son los ángulos? 40, X más 20 y Y más 50. ¿Qué hacemos luego? Ponemos que la suma de estos tres nos tiene que dar 180 grados. Ahora, fíjate en estos números, en el 40, en el 20 y en el 50. Ellos se pueden sumar. 50 más 40 más 20 te va a dar 110. Y el X con el Y, como no se pueden sumar, los copio igual, X más Y. Todo esto se supone que sigue siendo igual a 180 grados. Ya sabes que las letras y los números no se llevan bien, así que el X y el más Y se quedan allí, el 180 en su lugar, y el 110 que estaba sumando pasa al otro lado a restar. En este caso tenemos que X más Y es 70 grados. Y precisamente lo que nos piden en este ejercicio es hallar X más Y. Así que ya tenemos la respuesta. En el número 3, también recordemos que la suma de los tres ángulos en un triángulo es 180 grados. Colocamos los ángulos 2X, X más 5 y 40 es el otro ángulo. La suma de los tres ya sabes que tiene que darnos 180. Voy a sumar en esta parte 2X más X y 5 más 40. De esta manera 2X más X me da 3X y 5 más 40 me da 45. 180 se queda en su lugar. Ya sabes que los números y las letras no se llevan bien, así que el 3X se queda allí, el 180 está en su lugar y el 45 pasa a restar. ¿Qué sigue luego? Sencillo, ¿no? Has restado 180 menos 45 y una vez que has hecho esta resta, el X y el 3, si te das cuenta, en la parte izquierda de la igualdad están juntos. El 3 abandona la letra X, pero al pasar al otro lado va a pasar a dividir. Si pasa a dividir, vas a tener que 135 entre 3 te va a dar 45 grados. Ojo, este 45 no te olvides, sale porque el número 3 que estaba al costado del X, como estaba multiplicándolo, pasó a dividir a 135. En el número 4 hay una propiedad para desarrollar este número 4. Esta propiedad nos dice que la suma de los dos ángulos interiores, en este caso el ángulo alfa y el ángulo beta, nos da el ángulo exterior, como vemos en este ejemplo. O sea, los dos ángulos exteriores que no están cerca al ángulo X, ya nos va a dar, esa suma nos va a dar igual al ángulo que está afuera. En este caso, en el ejemplo 4, o vamos poniendo aquí las figuritas para que te des cuenta, este ángulo alfa más este ángulo beta, la suma de ambos tiene que darnos este ángulo exterior. Ahora, ¿qué tengo yo que hacer en el ejemplo? Pues te das cuenta en el ejercicio que los ángulos que están dentro del triángulo son 30 y 5. Se supone que si yo sumo 30 más 5X, me tiene que dar el ángulo que está afuera, que en este caso es 150 grados. Luego que yo ya planteé este ejercicio, lo que viene es muy fácil. El 5X se va a quedar en su lugar, el 150 también, el 30 pasará a restar, porque ya sabes que números y letras no se llevan. 5X va a ser igual a 120, ya sabes que el 5 va a pasar a dividir, si no te lo explico aquí, 120 entre 5, ya sabes que el 5 estaba multiplicando, por eso pasó al otro lado a dividir, y la respuesta sería 24. Bueno, en el número 5 nos dice, aunque aquí sale con número 3,
Para resolver esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay otra propiedad que nos dice que cuando tú tienes un triángulo isósceles, el triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. A esos dos lados iguales les corresponde también tener dos ángulos iguales. Esa es la propiedad, eso nos dice la propiedad. Entonces nos fijamos en la figura. En nuestra figura principal nosotros tenemos por aquí dos flechitas y por aquí dos rayitas serían. Esto indica que esos dos lados son iguales. Si son iguales, acuérdate que sus ángulos también van a ser iguales. Pero ¿cuáles ángulos? El ángulo A y el ángulo B van a ser iguales. Si el ángulo A mide x más 15, ¿cuánto mide el ángulo B si se supone que son iguales? X más 15, ¿verdad? Muy bien. Una vez que yo ya tengo esto, lo demás es muy sencillo. Voy a recordarme de la propiedad que dice que la suma de los tres ángulos en un triángulo es 180 grados. Y empiezo a reemplazar. El ángulo A mide x más 15. El otro ángulo mide 3x. Y por último, el último ángulo mide x más 15. La suma de los tres se supone que es 180 grados. ¿Qué hago luego? Sumo las x que están con rojo. Una x más 3x más una x son 5x. Y sumo también los 15. 15 más 15 te va a dar 30. Todo esto sigue siendo igual a 180 grados. El 30 ya sabes que pasa al otro lado a restar. Tenemos aquí 180 menos 30 que nos va a dar finalmente 150. El 5 que está multiplicando al x ya sabes que pasa al otro lado a dividir. Finalmente tenemos 150 entre 5 que al dividir nos da 30 grados. Esta sería la respuesta en este ejercicio. En este otro ejercicio también vamos a aplicar la propiedad que está ahí resaltada con rojo. Esa propiedad del triángulo isósceles, recuerda, nos dice que cuando yo tengo lados iguales, a esos lados le equivale o le corresponde también tener ángulos iguales. O sea que si tenemos un ángulo X en la parte superior, en la parte inferior también tendremos el otro ángulo que será X. ¿Qué haces luego? Aplicas la propiedad, la cual te dice que al sumar los tres ángulos que están dentro del triángulo te va a dar 180 grados. En este caso los ángulos son x más 100 igual 180. X más x ya sabes que es 2x y más 100 igual 180. El 100 ya sabes que va a pasar a restar al otro lado. 2x va a ser igual a 80 y el 2 va a pasar a dividir al 80. 80 entre 2 finalmente es 40 grados. En el número 7 es similar también a los ejercicios anteriores, a los dos que hemos visto, porque tenemos un triángulo isósceles. Recuerda, la propiedad del triángulo isósceles nos dice que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y a esos dos lados iguales le corresponden que sus ángulos también sean iguales. En este caso nosotros tenemos el ángulo de 32 con su lado que es igual a este otro lado. Si los lados son iguales y un ángulo es 32, el otro ángulo también tiene que ser 32 grados para que se cumpla con la propiedad. Luego aplicamos la fórmula ya conocida por ti y vamos a reemplazar pues valores. 32 es un ángulo, 32 es el otro y x es otro ángulo. La suma de los tres tiene que darte 180. 32 más 32 es 64, más x es igual a 180. Ya sabes que el 64 abandona el x, pasa al otro lado a restar. Finalmente la respuesta es 116. El número 8 también se resuelve con la misma propiedad. Tenemos aquí un triángulo isósceles, sus lados son iguales, entonces sus ángulos también son iguales. Quiere decir que el ángulo superior mide 10 grados. ¿Qué hago luego? Aplico la propiedad y voy sumando. 10 más x es igual a 180. 10 más 10 es 20, más x es igual a 180. Ya sabes que el 20 va a pasar al otro lado a restar. Finalmente tenemos que la respuesta es 160 grados. Para desarrollar el ejercicio 9 y el ejercicio 10 tenemos que considerar lo que es el ángulo llano. El ángulo llano es aquel ángulo que mide 180 grados. Si te das cuenta, la distancia de un rayo al otro es 180 grados. ¿Qué pasa si tú tienes este rayo y de repente lo divides en dos partes? Si lo divides en una parte que es 80, tú al final sabes que la otra parte tiene que sumarte 180. Entonces, ¿cuánto falta para 180? Fácil, ¿no? 100. 100 más 80, ahí tenemos los 180. Si te dan de esta manera el ángulo
es igual, siempre va a medir 180. ¿Qué pasa si lo dividen también y te dicen, ¿sabes qué? Esta parte que está abajo mide 120. ¿Cuánto mide la parte de arriba si tú sabes que todo medía 180? Fácil, la parte de arriba tiene que medir 60, porque 60 más 120, allí está el 180. Con esto nos va a servir para desarrollar el ejercicio 9 y el 10. En el ejercicio 9 nos están dando esta figura. Y si tú te das cuenta, tienes un ángulo aquí de 150 grados que ha sido dividido porque este ángulo era todo esto. Y si te das cuenta, es un ángulo llano, o sea, un ángulo de 180 grados. Si ya tienes 150 grados, ¿cuánto falta en la otra parte para que sea igual a 180? 30, ¿verdad? Y ahí si tú corroboras, o si tú sumas, 30 más 150 es 180. En la otra parte tenemos ángulo de 140 grados. También ha sido dividido porque era todo esto. Si todo medía 180 y tú ya tienes 140, ¿cuánto te falta para 180? Fácil, ¿no? Falta 40, porque 40 más 140 te da 180. Una vez que tienes ya los ángulos internos, vas a proceder a aplicar la fórmula de siempre y suma los tres ángulos que están adentro del triángulo, que son 30, 40 y 2x. Se supone que la suma de estos tres es 180 grados. 30 más 40 ya sabes que es 70, más 2x igual 180. 2x es igual a 180. ¿Y qué pasó con el 70? Pasa al otro lado a restar, ¿verdad? Muy bien, 2x es igual a 110. Finalmente tú sabes que el 2 va a pasar a dividir al 110. 110 entre 2 es 55 grados. En el número 10, como te dije, se desarrolla siguiendo también el caso del ángulo llano que te había explicado. Y si te das cuenta, tenemos aquí un ángulo que dice 180 menos 5x. Este ángulo había sido dividido también por esa línea porque era todo esto. Se supone que este ángulo debería haber sido de 180 grados. Si tú tienes 180 menos 5x, a ese menos 5 hay que sumarle por su opuesto para que todo te siga dando 180. ¿Cuál es el opuesto de menos 5x? 5 positivo, ¿no? 5x. Si tú sumas 5x más 180 menos x, te vas a dar cuenta que te da 180 grados y todo está bien. En esta otra parte, igual, 180 menos 7x. Todo esto era un ángulo y ya sabes que medía 180 grados. ¿Por qué número tengo que sumarle al 180 menos 7x para que me dé 180? Le sumas por el opuesto del 7x, que sería en este caso 7x pero positivo. Y en el último caso tienes 180 menos 8x, ya sabes que todo esto medía 180 grados. ¿Por qué número tengo que sumarle al 180 menos 8x? Por 8x, ¿verdad? Y ya tenemos los tres ángulos dentro del triángulo. ¿Cómo se desarrolla esto? Sencillo, ya sabes que tenemos que sumar y tiene que darnos 180 grados. Los ángulos que están adentro son 5x, 8x y 7x. 5 más 8 más 7 es 20x, igual 180. Cuando tú vas a dividir 180 entre 20, vas a obtener que la respuesta es 9. Por último tenemos este ejercicio, que también lo vamos a aplicar considerando lo que hemos visto previamente en los dos ejercicios anteriores, pero también considerando esta propiedad. ¿Te acuerdas de esta propiedad? Nos decía que cuando sumábamos dos ángulos dentro de un triángulo, la suma de estos dos era igual al ángulo exterior. En este caso nos hace falta encontrar los ángulos dentro de la figura. ¿Qué hacemos? Sencillo, tú te acuerdas que si acá es 140 grados, todo esto valía 180. ¿Cuánto le falta al 140 para hacerse 180? Le falta 40. En esta otra parte tiene 120 grados, pero tú sabes que todo esto valía 180, solo que se le ha dividido. ¿Cuánto le falta al 120 para ser igual al 180? 60 grados. Ahora que ya tengo los dos ángulos que están dentro, puedo saber el valor del ángulo que está afuera, aplicando la propiedad que tenemos abajo, resaltada con color rojo. ¿Qué hacemos entonces? Sencillo, decimos que x, o sea el ángulo exterior, es igual a los dos ángulos que están adentro, que en este caso son 40 y 60 grados. ¿Cuánto vale finalmente x? 100. Y bueno, eso sería todo. Con estos ejercicios que te he explicado, tú puedes desarrollar este laboratorio. Gracias por tu atención. Dios te bendiga.